¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Vamos a conversar hoy día con alguien que dirige una institución que tiene un nombre que es impresionante, pero que no mucha gente conoce en Chile y que además, cuando hay elecciones, bueno, estas personas legalmente no tienen acceso a participar en términos de voto. Estamos hablando de Anuar Quisille, quien es defensor de la niñez. Gracias, Anuar, por estar acá. Y a ver, ¿por qué no nos explicas en una línea, a ver, qué significa ser defensor de la niñez? Bueno, Fernando, muchas gracias por el espacio, por la conversación y por el interés de hablar de estos temas que muchas veces en periodos electorales están invisibilizados de la agenda. La Defensoría de la Niñez es un organismo autónomo, es un organismo del Estado, no es parte del gobierno de turno, funciona con recursos públicos, pero justamente en base a esa autonomía no depende de las contingencias políticas dadas por los contextos electorales, y el mandato de la Defensoría es precisamente ser un organismo que monitorea, que fiscaliza y que en definitiva va corroborando que las instituciones públicas que tienen un mandato en materia de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes hagan la pega. Eso en términos bien concretos, es decir, tenemos la facultad de fiscalizar, acompañar el proceso de políticas públicas y además también estar constantemente, por decirlo de manera muy coloquial, respirando en el oído de las instituciones. Y por eso es muy importante la autonomía, porque en definitiva la Defensoría de la Niñez, y particularmente en mi rol de defensor de la niñez, no respondemos, ¿verdad?, frente a ninguna autoridad del Estado, sino que tenemos una autonomía funcional que está dada precisamente por la libertad que tenemos de manifestar cuando las cosas están bien y cuando las cosas están mal. ¿Y la subsecretaría de la niñez, Anuar, está extendida en todo el país o todavía necesitan o faltan algunos lugares donde, bueno, está carente? Bueno, eso es uno de los grandes desafíos que enfrenta la Defensoría como organismo autónomo. La ley que la crea, ¿verdad?, que fue promulgada el año 2018, lo que busca precisamente es propender a que la Defensoría pueda contar con sedes regionales a lo largo de todo el país. Actualmente hemos empezado un proceso también desde la gestión anterior de instalar sedes regionales, pero aún no estamos en todo el país. Por ejemplo, no tenemos una sede instalada en la región de Atacama, Los Ríos, Los Lagos, Maule, Ñuble, que son regiones que particularmente presentan muchas dificultades en materia de cumplimiento de derechos del niño. Uno de los compromisos, además también del presidente de la República durante el periodo de campaña, fue fortalecer las facultades de la Defensoría de la Niñez y garantizar su funcionamiento. Por lo tanto, nosotros lo que hemos tratado de promover es que tengamos la posibilidad de poder tener una llegada concreta a los niños, niñas y adolescentes de esos territorios. Ahora, hay una cierta, llamémosla así, inercia histórica respecto de a ver cómo funciona el menor de edad en un país. Nace bajo el cuidado de los padres, ojalá, si es que tienen, si no, en algún tipo de institución, entran al colegio, salen del colegio, si es que quieren o pueden, entran a la universidad y finalmente, entre comillas, bueno, adquieren una profesión y generan un camino propio. ¿Qué tanto de eso que parece súper idílico y bastante estándar para todo el planeta, qué tanto de eso funciona bien o funciona mal en Chile? Bien, yo creo que el punto que tú haces es clave porque nos ayuda a entender también el rol que nosotros cumplimos como defensoría. Porque los niños, niñas y adolescentes precisamente deben tener, ¿verdad?, las condiciones para poder desarrollarse, ¿verdad?, y justamente llegar a la mayoría de edad, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, muchas veces esas condiciones no están dadas. Es decir, uno espera que un niño, niña y adolescente, cuando nace, pueda desarrollarse y ser criado en el contexto de una familia, ir al colegio y luego entrar a la universidad. Sin embargo, eso no siempre es así. Nosotros desde la Defensoría de la Niñez tenemos información que incluso es levantada por parte de los propios niños, niñas y adolescentes, donde justamente vemos que existen actualmente carencias para garantizar el derecho a la salud, para garantizar el derecho a vivir en familia, y que muchas veces esos temas son relegados precisamente porque los niños, niñas y adolescentes no participan de la discusión política, están invisibilizados de la agenda. Y ese es probablemente uno de los mayores errores. ¿Por qué? Porque la mayoría de las políticas públicas en materia de niñez están enfocadas en lo proteccional. Es decir, los niños, niñas y adolescentes se entiende per se
que son vulnerables, y como son vulnerables, hay que protegerlos. Y eso no siempre es así. La idea, y es lo que tratamos de promover desde la Defensoría como organismo de derechos humanos, es que niños, niñas y adolescentes, en primer lugar, son sujetos autónomos titulares de derechos. Y solamente cuando presentan dificultades para acceder a un derecho, el Estado debe prestar asistencia. Cuando no, el Estado debe promover justamente el derecho a la participación, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a asociarse y el derecho a ser parte de las decisiones que se toman en un país. Ahora, estamos viviendo un periodo donde es particularmente importante para, si tú quieres, la niñez. Voy a plantearlo de forma media crudita para que se entienda bien. ¿Por qué? Porque no están considerados para votar. Y por lo tanto tú tienes una cantidad de chilenos y chilenas que tienen menor de 18 años de edad, que para la cosa más importante que todo el país está enfocado, que son las campañas presidenciales y legislativas, el niño da que no. Y sin embargo, los programas de los distintos candidatos tienen que enfocarlo porque eso, bueno, es una manera de llegar a los padres que sí tienen voto. ¿Qué tanto se produce esa situación? Bien, tú lo señalas yo creo que de manera muy clara y categórica. Cuesta mucho promover que los candidatos, ¿verdad?, a la presidencia de la República e incluso los candidatos al Parlamento, que también es un tema que va a ocurrir este año, tengan como foco los niños, niñas y adolescentes porque no son su público objetivo desde el punto de vista de tener votantes, ¿no? Por lo tanto, el rol de la Defensoría es precisamente recordarle a las candidaturas que la niñez no puede estar exenta de sus programas de gobierno. Nosotros hemos hecho una revisión muy minuciosa y exhaustiva de los programas y las propuestas de gobierno de cada una de las candidaturas presidenciales. Y al margen de lo que uno puede tener como diferencias políticas, ideológicas, claro, morales, religiosas, creemos que la línea es la correcta desde el punto de vista de lo que se pretende realizar, es decir, fortalecer el rol que tienen las oficinas locales de la niñez, establecer mecanismos para eliminar la burocracia estatal para que los niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos puedan acceder a la protección especializada. Pero eso no hay que olvidarlo y es parte de nuestro rol sostenerlo, mantenerlo. En ese contexto, y debido precisamente a esto, es que hemos desde la Defensoría de la Niñez elaborado un documento que se denomina Agenda País 2025-2030 y que estamos entregando de manera personal a los candidatos y candidatas a la presidencia de la República precisamente para justamente poner el foco en niños, niñas y adolescentes, porque más allá del gobierno de turno y del color político del gobierno que le toca asumir en marzo del 2026, desde la Defensoría vamos a continuar con nuestra gestión. Sí. Y nuestra lucha es precisamente mantener el bastión de los niños y niñas como titulares de derechos. Es difícil, pero es nuestro deber. Ahora, ahí tú dijiste en una cosa que encuentro bien interesante respecto de toda la situación de propaganda política y los programas de gobierno. A ver, el menor de edad, las niñas y niños que están antes de la posibilidad de votar, ¿se advierte en las encuestas que tengan algún grado de influencia con sus padres o no? A ver, yo creo que es muy importante tener en cuenta que más allá del grado de influencia, lo que sí tienen son aspiraciones y tienen una idea de país. ¿Por qué lo digo? Porque precisamente desde la Defensoría de la Niñez hemos estado proponiendo desde hace meses una iniciativa conjuntamente con una organización que se llama Movimiento Ciudadano, ¿verdad?, que se llama Multiplicar las Voces, y que justamente en todo el país nos desplegamos para generar acciones y metodologías con niños, niñas y adolescentes para que ellos levantaran temas a los candidatos y candidatas presidenciales. Esos temas están volcados en el documento Agenda País, que cuenta con la participación activa de niños, niñas y adolescentes. Y eso en definitiva también tiene que ver con el grado de influencia que ellos y ellas pueden querer desde sus familias. ¿Por qué lo digo? Porque probablemente un niño o una niña que vive en una comuna vulnerable tiene una concepción de necesidades que son básicas, como por ejemplo acceso a la educación o no tener que esperar un largo tiempo para someterse a una intervención quirúrgica, y eso efectivamente se traslapa de una u otra forma a las aspiraciones de la idea de país que tienen los padres y madres. Entonces, por eso creemos que es importante este documento. Ahora,
ahí hay un punto que tú lo estás diciendo porque estás hablando del país en general. ¿Existe, te lo pregunto así bien directamente, existe una mayor propensión o mayor posibilidad de llegar a acuerdos sobre la niñez con todos los partidos políticos, más que llegar a acuerdos sobre la adultez y todo la ciudadanía entre los partidos políticos, o no? Yo creo, y así lo muestra el trabajo que hemos realizado durante este tiempo y además también luego de la revisión de los distintos planes de gobierno de las candidaturas presidenciales, es que, en que hay temas en que son aceptados transversalmente. Y nosotros los hemos levantado, ¿no? Por ejemplo, y que son temas preocupantes y ahí no deberían existir los matices políticos. Por ejemplo, la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Estamos en un momento crítico, ¿verdad? Las cifras han ido aumentando y a las cifras de explotación sexual, por decirlo de alguna forma, presencial, se ha ido sumando el contexto del entorno digital, donde también hemos advertido desde la Defensoría un aumento de las denuncias por explotación sexual digital. Ese diagnóstico es aceptado desde las candidaturas de la extrema derecha hasta la extrema izquierda y no deberían haber problemas para generar una estrategia para hacer frente a esta temática. Lo otro, por ejemplo, salud mental. Nosotros en este documento levantamos las opiniones de niños, niñas y adolescentes. O sea, en este documento nosotros, y que también tiene que ver con un estudio de opinión que levantamos, cerca del 13% de los niños con los cuales nosotros pudimos entrevistar, de un universo bien importante, en los colegios, el 13% afirman que alguna vez han tenido ganas de quitarse la vida. Y ahí tenemos un tema importante, ¿no? El 33% de esos niños y niñas creen que jamás van a cumplir sus sueños, jamás van a ser lo que quieren ser. Y cerca del 52%, o sea, más de la mitad de los niños, niñas y adolescentes, no les gusta como son. Y se sienten solos y creen que no les hacen caso. Entonces, la salud mental, que es una problemática, tenemos carencia de oferta en materia de salud mental, es un tema también que concita un consenso transversal. ¿Y cómo anda esa situación que estás describiendo comparada con otros países? Comparada con otros países, ya sea del mismo continente o otros países que a uno le gustaría, qué sé yo, incorporar cosas que esas personas hacen con los niños y niñas para justamente enfrentar este tipo de situación. Bueno, yo creo que a nivel de América Latina y el Caribe hispanoparlante, nosotros presentamos buenas cifras en materia de niñez y adolescencia y no hay que desconocer los esfuerzos históricos que el gobierno el anterior y desde el retorno a la democracia, y que tiene que ver además con la firma y la promulgación de la Convención sobre los Derechos del Niño, hay que reconocer que se han hecho esfuerzos importantes en materia, por ejemplo, de mortalidad infantil, en materia de nutrición, en materia de escolaridad. Pero también tenemos cifras que son muy preocupantes en relación con otros países, ¿verdad? Si cruzamos el Atlántico, por ejemplo, en materia de oferta en salud mental, acceso a la justicia, trayectorias de vida, reinserción social de adolescentes que delinquen. Ahí estamos al debe, ¿verdad? Actualmente carecemos de una estrategia que permita hacer un seguimiento a los niños, niñas y adolescentes que nos diga que puede sobrevenir un riesgo de que ese adolescente pueda ser víctima nuevamente de violencia o que de una u otra forma pueda volver a cometer un delito. Y otra cosa muy importante y que afecta particularmente a Chile y que es lo más difícil es el cambio de cultura en materia de violencia particularmente, que es parte de las propuestas. ¿Cómo deslegitimamos y decimos que está mal y aceptamos que está mal muchas formas de violencia que históricamente han estado arraigadas en el país? El padrinazgo, las uniones tempranas, la explotación sexual, los mitos que hay en torno al abuso sexual, y las formas de violencia física que muchas veces son aceptadas. El zapateo, el zarandeo, el mechoneo, el tirón de orejas, que son formas de violencia conforme a la ley, pero que son aceptadas. Probablemente ahí estamos frente a un desafío muy importante y nuestras cifras no son buenas y nuestra percepción de cómo el país ha ido avanzando hasta eso. Eso significa de alguna manera que ese eslogan histórico que dice "la letra con sangre entra", dejó de estar presente en el fenómeno educacional, que era básicamente a estos cabros hay que presionarlos, apuntarlos y qué sé yo, hasta que sangre.
Sin lugar a dudas, o sea, si tú miras los compromisos que el Estado de Chile ha asumido internacionalmente a raíz de la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, pero también a nivel interno, con la promulgación de la Ley de Garantías y Protección Integral, que está pronto a cumplir 4 años de vigencia, perdón, evidentemente cualquier afección a la integridad física y psíquica es una forma de violencia. Lo que hacen estas normas, ¿verdad?, ley vigente en la República, es decir que las relaciones con los niños, niñas y adolescentes deben basarse en torno a estándares basados en la orientación y no en la autoridad. Porque está comprobado. Esto no es un tema que está vinculado a las ciencias jurídicas, que es de donde yo me siento más cómodo hablando, sino que está comprobado desde otras disciplinas, desde la neurociencia, desde la psicología del desarrollo, que en definitiva, cuando se ejerce una crianza responsable, con amor, con orientación, las posibilidades de que esos niños crezcan sanos, fuertes y no sean víctimas de vulneración de sus derechos son mucho mayores. Ahora, hay un punto que de alguna manera está presente en casi todas las distintas facetas de la vida nuestra y de todo el mundo, que tiene que ver con lo que yo he llamado varias veces acá, he llamado las brechas. Es decir, las brechas etarias, tú la tienes hoy día en términos de a ver quién accede primero a inteligencia artificial, por ponerte un ejemplo. Y tú vas a encontrar de que la gente mucho más mayor, bueno, ya tiene toda su vida hecha sobre la base analógica y no digital, digamos, y por lo tanto le pregunta al nieto que le haga las cosas, pero el nieto es seco. Pero también tiene que ver con diferencias que se producen en términos de ingresos de familia. ¿Qué tan diferente es un muchacho o muchacha chilena hoy si es que tiene recursos suficientes como para funcionar como una familia normal o no los tiene? A ver, yo creo que esa pregunta se relaciona precisamente con una de las mayores aspiraciones que tiene la Defensoría de la Niñez y que tienen en general las instituciones que tienen un mandato, entre otras, por ejemplo, la Subsecretaría de la Niñez, que es que se debe generar una cultura y debemos avanzar y aspirar hacia un país que reconozca y garantice los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes sin importar la condición y la situación en la que estén. Ahora, es evidente que si yo digo, en términos bien concretos y para que se entienda de manera bien práctica, que si todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la educación, derecho que está consagrado en la ley, nos vamos a encontrar con que de una u otra forma hay niños, niñas y adolescentes que no tienen problemas para ejercer el derecho a la educación y otros, ¿verdad?, de comunas mucho más pobres, ¿verdad?, de comunas olvidadas, que sí los tienen. Y ahí lo que hay que hacer es fortalecer los esfuerzos del Estado para equiparar la cancha y poder entregar asistencias adicionales. Y lo mismo pasa en el mundo digital, porque el mundo digital, claro, es un mundo con el que nos hemos ido encontrando de manera muy sorpresiva desde el mundo adulto y que de una u otra forma convierta a los niños en los expertos. Una de las cosas, nosotros publicamos... Ahí ya la brecha no necesariamente es económica, la brecha ahí es etaria. Es una brecha etaria, una brecha generacional, ¿cierto? Nosotros sacamos un estudio hace un tiempo atrás que daba cuenta de la caracterización de las formas de violencia en los contextos digitales. Entonces identificamos el ciberbullying, el sexting, el sexteo, ¿no?, el envío de imágenes, sextortion, el acoso, el happy slapping y una serie de otros conceptos que de una u otra forma se han ido la extorsión sexual. Exactamente, mediante vías digitales, ¿no? El happy slapping, que es esta forma de violencia donde, y seguramente tú lo has visto en los medios de comunicación, donde se graban peleas o agresiones a niños, niñas y adolescentes y se viralizan, ¿no? Sí. Entonces, todas esas formas nosotros las fuimos caracterizando en este documento. Y yo lo hablaba con la encargada de la redacción de este documento, una funcionaria de la Defensoría, y nos dimos cuenta que a las 2 semanas de haber publicado este estudio ya había quedado desactualizado, porque habían aparecido nuevas formas de violencia en el contexto digital. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender como sociedad es precisamente promover la educación digital en los colegios, promover la educación digital en las familias y, por cierto, generar mecanismos que permitan compatibilizar las grandes posibilidades que entrega el entorno digital para el desarrollo, la educación, el conocimiento, ¿verdad?, y el ejercicio de derechos de niños y niñas con los peligros que conlleva la relación de niños y niñas con el entorno digital. Ok, me parece extraordinario. Yo siempre he hablado de pedagogía
digital y en términos tecnológicos, pero la pregunta es, eso va a requerir por lo menos una serie de cosas. Instrucción escolar. ¿Tenemos a las personas que pueden instruir en eso en los colegios del país? Segundo, va a incluir el que uno tenga, bueno, los aparatos por los cuales están aprendiendo. Y esto no es una cosa baratita y no es una cosa que te lo regalen, digamos, por ser niño o por estar a punto de convertirte en un adulto. Entonces, ¿cómo es el proceso de alfabetización digital en el país en estos momentos? Bueno, la respuesta inicial y corta es no. No todos los niños ni adolescentes y familias están en la misma posición para acceder a tecnologías digitales. No todos los docentes en las escuelas tienen un nivel de preparación óptimo para justamente educar digitalmente. Y una de las cosas que hemos promovido desde la Defensoría es precisamente, primero, generar condiciones para el acceso al entorno digital con las debidas regulaciones y restricciones, ¿verdad? Como por ejemplo el uso de celulares en los establecimientos educacionales, ¿verdad? Cómo monitoreamos, ¿verdad? El acceso a determinados contenidos que no sean perniciosos para la educación, pero ahí hay un punto de partida clave. ¿Cómo logramos que las escuelas que probablemente tienen mayores carencias puedan contar con recursos efectivos? Es un tema que lo hemos conversado con el Ministerio de Educación y también con la Subsecretaría de la Niñez. Una cosa importante, el Servicio Nacional de Protección Especializada ha ido generando una iniciativa. Aún estamos años luz de que esto sea una política transversal que en el caso de adolescentes que están estudiando y que son usuarios del servicio porque han sido vulnerados sus derechos, puedan tener acceso a un computador. Eso no se ha logrado vía estatal, se ha tenido que recurrir al mundo privado. Entonces es importante que exista una política pública de alfabetización digital, la cual actualmente no existe de manera transversal y que efectivamente, dependiendo de los lineamientos que haya, llega en mayor o menor medida a los distintos estratos sociales. La última cosa que la hemos mencionado muchísimo, este estudio que ustedes hicieron, ¿cómo pueden las personas que nos están mirando tener acceso a él? Bueno, este documento, que es Agenda País, está publicado en nuestra página web y además también se puede acceder a través de nuestras redes sociales. ¿Cuál es la dirección de ustedes? www.defensorianines.cl. Ahí van a encontrar, en ese documento van a encontrar los 7 puntos que creemos que son vitales, que no deben olvidar los candidatos y candidatas presidenciales y el mundo parlamentario. Protección social. Mientras haya acceso a la educación, salud, vivienda, alimentación, las posibilidades de que niños sean víctimas de violencia y que puedan relacionarse con el delito disminuyen. Protección social, lo básico. Cuidados, cómo participan las familias de los cuidados, corresponsabilidad parental, ¿no es cierto? Espacios públicos, cómo se generan espacios públicos amigables, barrios adaptados para niños, niñas y adolescentes. Cómo se mejora el sistema educativo, cómo terminamos con esta brecha que aún no podemos superar. Los niveles de asistencia y acceso a la educación que sufrieron una baja en los niveles durante la pandemia y que no hemos podido llegar a los niveles prepandemia. Participación efectiva de niños, niñas y adolescentes, no pantomima, no cuestiones netamente simbólicas, y violencia, prevención de la violencia, generar un cambio cultural, terminar con los niños, niñas fallecidos por armas de fuego, que es un tema que hemos estado trabajando, y finalmente cómo generamos un entorno protector para niños, niñas y adolescentes. Anuar Quisille, muchas gracias por haber estado conversando con nosotros y sobre todo por darnos la posibilidad de entender un poco más con este estudio que ustedes hicieron. Te doy las gracias nuevamente. Muchas gracias, Fernando, por la invitación y feliz de volver a conversar. A todos ustedes, muchas gracias. Nos vemos mañana con el análisis internacional de Raúl Sor. Chao.